Muy buenos días, muy buenas siesta. Depende de qué región de Sudamérica eh, o de América y el mundo inclusive, ¿verdad? Estamos. Eh, eh, Luego de una excelente mañana con intervenciones en clave de derecho, que ya Marcelo ya ha resumido, hemos eh, pasado por dos experiencias excelentes. Ahora de 12 a 14 son tres encuestas distintas, eh, de distintas partes. Una es de la coalición y otra es una experiencia de Uruguay y otra unos chicos de Ecuador estarán completando eso. Hoy van a comentar este módulo el, va a estar la mesa de salud mental de adolescentes en tiempos de pandemia. La presento a la doctora sociales María Noel Míguez, que estuvo ya todo el día de ayer y hoy con nosotros, doctora por la Universidad de Buenos Aires, postdoctora en prácticas y representaciones públicas, Universidad de París, postdoctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular del Departamento de Trabajo Social de Montevideo, Uruguay. Y también va a estar con nosotros en este momento la licenciada en Trabajo Social, Lucía Sánchez Solé, maestranda en Derecho de la Infancia y Políticas Públicas de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, docente del Departamento de UDELAR, y ambas integran el grupo de estudios sobre discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR Montevideo, Uruguay. Le cedo la palabra. Eh, muchas gracias, Nelson. Estamos teniendo problemas complejos de conectividad. Eh, no sé si solo en Uruguay o está habiendo algo porque se está trancando mucho. Ahí también se trancó bastante lo de Nelson y el Facebook lo estoy reiniciando a cada rato. Digo por las dudas porque estamos en eso. No es sencillo la conectividad. Bueno, después de esto, muchas gracias. Acá con Lucía Sánchez, somos integrantes del GEDI, como dijo Nelson. Y los datos que le vamos a presentar son absolutamente primarios y surgen a partir de esta organización, en la organización del conversatorio, cuando pusimos sobre la mesa que según lo que estaba saliendo desde monografías de grado de estudiantes, de trabajo social, por ejemplo, estaba aumentando mucho el consumo de psicofármacos o psicoestimulantes en las adolescencias. Y habían como posiciones distintas, entonces, bueno, qué mejor que largar una encuesta en las redes abiertas durante todo el mes de marzo y sistematizar los datos que salieron con los recaudos. A ver, es una muestra que se recabó en las redes, se circuló por distintos lados y bueno, lo que queremos compartirles es eso. No tiene un análisis profundo porque en realidad fue hecho más que nada para identificar estas cuestiones que entendíamos que era importante. ¿Se ve la pantalla ahí bien? Nelson, ¿se ve bien la pantalla? No, lo que estoy compartiendo, ahí va. Está, Sí, sí. perfecto. Entonces, a ver, cuestiones claras. En este sentido, el total de respuestas recibidas fue de 225 y como verán, la gran mayoría vino de Uruguay, pues bueno, salió de acá, se ve que las redes funcionaron así como en el replique más intensamente, o bueno,
Argentina también contestó bastante, y después Bolivia, Colombia, Ecuador, España y México son los otros países que fueron dando respuestas. Pero bueno, teniendo en cuenta esta información que llega de esta manera y de estos países, pasamos a compartir, ¿no? Entonces, dentro de las respuestas que obtuvimos, el 54% fueron de profesionales de la salud, el 4% de profesionales del área social, el 15,7% del área de la educación, el 15,7% también de familiares, después hubieron de estudiantes universitarios y solo el 6,3% de adolescentes. Pero es bien interesante lo que surge de ellas, entonces, bueno, vamos a ir viendo. A ver, con relación a las consultas con profesionales de la salud mental, una de las preguntas era la tendencia en las consultas, si había aumentado, si hubieron cambios, si no aumentaron, en el contexto de COVID, ¿no? Siempre era tomando en cuenta el contexto de COVID. Entonces, los datos arrojan que en la tendencia de las consultas con profesionales de la salud mental no aumentó el 11%, sin cambios el 13% y aumentó el 75%. O sea, que hay un margen bien amplio de que aumentó. Esto, si lo vemos con relación, bueno, ¿cómo aumentaron? Ese aumentó, ¿cómo fue? Si mucho, levemente, más o menos. Aumentó mucho el 34%, aumentó levemente el 41%, y bueno, los descensos se ven más pequeños, pero de ese 75% que aumentó, la mitad, casi la mitad, dice que aumentó mucho, ¿no? Con relación a la tendencia, esto da cuenta de la tendencia y la magnitud, ¿no? O sea, cuánto aumentó y de qué manera se fue dando. Otra cuestión que recabamos, y perdón que lo haga tan rápido porque Lu tiene que leer la segunda parte y tenemos 10 minutos. ¿De dónde provenía el interés de la consulta? Aquí surge el 47% de las familias, el 20% de los adolescentes, el 14% de profesionales de la salud, el 13% de profesionales de la educación y el 2% de profesionales de lo social. Esto nos da un panorama de cómo fue, si aumentó o no aumentó, de qué manera aumentó y desde dónde el acceso a las consultas en salud mental. Y en este entramado, desde dónde provino más que nada la necesidad de esta consulta. El segundo punto que indagamos fue con relación al consumo de psicofármacos y o psicoestimulantes en concreto. Entonces, acá es interesante que, bueno, las tendencias en el consumo aumentó el 42%, tal vez aumentó un 39% y no aumentó el 18%. Sigue siendo muy marcado el aumentó y el tal vez aumentó, porque en varias de las respuestas decían, no sé la temática, pero por vecinos, o sea, no tenían por qué tener relación directa con alguien que estuviese Medicae, sino el saber de la temática, fue muy abierta, ¿no? Em, entonces, con relación a este aumento, del consumo de psicofármacos y psicoestimulantes en adolescentes, el 33% plantea que aumentó mucho, el 17% que aumentó poco y el 3% muy poco. Y hay un montón, un 42% que ubicamos en no sabe, no contesta, por esta razón, que preferían decir no, o sea, no sé, en mi situación no hay, o soy psicóloga y no receto, o sea, se fueron como mezclando tipos de respuestas, entonces los no sabe, no contesta, empieza a hacerse grande con relación a eso, a preferir no contestar para no hacerlo intuitivo, sino con datos concretos. Entonces, entonces, esto que decíamos, al hacer confluir las variables de tendencia y magnitud, no surge un correlato tan claro entre quienes plantearon la tendencia al consumo de psicofármacos y psicoestimulantes en adolescentes,
en esta cuestión de decretar la pandemia. A ver, hay una cuestión en esto también. Lo que fue pasando es que empezaron a dar nombres de medicación, que es lo que nos va a pasar a continuación, cuáles son los psicofármacos y los psicoestimulantes consumidos, porque ponían el nombre del psicofármaco, muchos ponían varios psicofármacos o psicoestimulantes en una misma línea, entonces no hay lógicas porcentuales en ese sentido, ¿no? O sea, pero sí salta muy a la vista y se repite sistemáticamente el aumento muy potente en ansiolíticos y antidepresivos. En general, de todos los datos, aparecen, bueno, el no sabe no contesta esta cuestión de prefieren no decir nada. En otros implica inductores del sueño como melatonina, esas cuestiones que se consiguen en la farmacia, por lo menos en Uruguay, antialérgicos, que no queda muy claro si es porque permiten dormir un poquitito, o bueno, solo cuestiones alérgicas, relajantes musculares, lo mismo, alcohol y cannabis. Ese otros que aparece más que nada en adolescentes, no sé, entendemos que por el tema del cannabis y en Uruguay, que es legal. Que bueno, eso es otra cosa, pues supuestamente para mayores de edad, pero bueno, no importa. Eso es otro tema. Con relación a esto, si lo distribuimos por lo que nos dicen los adolescentes, justamente lo que sale más son antidepresivos y otros, esto que les decía, de cannabis, alcohol y ansiolíticos. Los ansiolíticos empiezan a aparecer sistemáticamente. Si lo vemos desde las voces de los familiares, lo que más sale son ansiolíticos y antidepresivos, ¿sí? El otros, eso que les decía, también es alto. De vuelta, más que nada enredado con el tema del cannabis. Ahí se mezcló mucho el tema del cannabis y bueno, es un dato que surge, no lo especificamos para que no se pusiera, pero surgió. Y bueno, es parte de los datos. Antipsicóticos, según las familias, es bastante alto. Y estimulantes también empieza a ser bastante alto. Reguladores del humor es lo que sale más bajito en todos los espacios, ansiolíticos y antidepresivos son los que salen más, y el antipsicóticos y estimulantes va variando según quién da la respuesta, y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en profesionales de la salud plantean que sí, ansiolíticos y antidepresivos, antipsicóticos y estimulantes es bastante poco, y hay un montón que plantean, que se identifican desde el área de la salud, pero que son psicólogos, enfermeres, esas profesiones que dicen, no medicamos, o sea, no podemos contestar. Más allá, supieran o no supieran, prefieren no contestar. Según profesionales de la educación, y acá viene bien interesante, y ahí les invito al desafío, ansiolíticos baja, antidepresivos sube muchísimo, y les invito a estudiar los estimulantes, que más allá desde el espacio de la salud, estimulantes es bastante bajo, según los profesionales de la educación, está en segundo lugar. Y antidepresivos sigue siendo la gran vedette, ¿no? Y los ansiolíticos es raro. Ahí podemos hacer como suposiciones de, no sé, capaz que mezcla de... No nos queda claro. Baja mucho el ansiolítico y sube mucho estimulantes. Eso es lo que sí tenemos claro. Y Lu, te dejo la palabra. ¿Saco de compartir, Lu? Sí, saca si quieres. Dale. Bien, en realidad un poco la idea era poder reflexionar en torno como a estos datos o estos datos primarios, como decía Meme, que surgen de la encuesta, en realidad, que no nos permite, y esto creo que está bueno volver a aclararlo, ni generar ciertas generalizaciones, ni aseverar ciertas cuestiones, pero sí, en principio, por lo menos a nosotras nos dio como para poder pensar algunas cuestiones que surgen de la lectura más minuciosa de esa encuesta, ¿no? Y eso, más que nada de lo que la gente planteaba en los espacios donde podían compartir. Entonces, primero, preguntarnos, ¿no?, sobre este aumento de las consultas, ¿no? Bueno, ¿por qué se cree que aumentaron en realidad? ¿Qué implica, nos preguntamos, para los adolescentes la pandemia, ¿no? ¿Qué implica también ser adolescente en tiempos de pandemia? ¿Por qué se cree que aumentó el consumo de psicofármacos cuando en general se tiende a asociar que el mismo al rendimiento de ciertos espacios educativos, ¿no? Entonces,
Sin embargo, ahora en el tema surge como el aumento, que supone también que el mayor consumo esté asociado, o por lo menos de lo que surge ahora en este contexto de pandemia, a los antidepresivos y los ansiolíticos, ¿no? Entonces, de estas interrogantes, de estas preguntas que nos hacemos, surgen algunas reflexiones, o se desprenden algunas posibles reflexiones, ¿no? En primer lugar, creo que es posible reconocer que con la pandemia hubo un incremento de la incertidumbre y también de la percepción de las personas acerca de esa incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en torno a la salud, en torno a la enfermedad, también en torno a los propios avances científicos, en torno a lo que está bien o mal hacer, en torno a la cura o no. Y respecto a esto que nos mencionábamos de lo que está bien o no hacer, creo que es un aspecto interesante como destacar, por ejemplo, en el tema de la adolescencia, con la importancia de los vínculos, ¿no? Y del encuentro con los otros, con los pares, con el cara a cara de la adolescencia. Y es de donde ahí vemos que surgen como las tensiones, ¿no? No sé, yo pensaba en mi adolescencia o en la adolescencia de los adolescentes que tengo más cercanos o con los cuales trabajo o trabajé, y creo que acá esto también resurge como la posibilidad de problematizar, ¿no? También surge en este contexto otra lectura posible que puede tener que ver con la tensión o debate entre estos mandatos sociales sanitarios versus, digamos, las condiciones reales y materiales de existencia, ¿no? Esta romantización del quédate en casa, de que tanto se ha hablado o debatido, pero ¿qué casa, no? ¿En qué condiciones? Porque también estas situaciones generan angustia, porque cuando no se cumple con ellas, con estos mandatos, se señala y se culpabiliza a los sujetos, ¿no? El otro se torna, como decían más temprano, como en potencial peligroso permanentemente, ¿no? Mi no compromiso, como se tiende a poner en palabras, puede enfermar, puede matar a mis seres queridos, ¿no? Puede matar a mi abuela, ese es el mensaje que se transmite todo el tiempo. Que de hecho lo que hace es producir o reproducir una mirada culpabilizante en general hacia adolescencia y juventud, que además está como muy difundida por los expertos y referentes en la temática. El otro día yo escuchaba varias entrevistas, hice como me puse a buscar sobre el tema, ¿no? Entrevistas periodísticas, a través de medios masivos de comunicación y también de los anuncios publicitarios en relación a la pandemia, y es lo que surge, ¿no? Es esta mirada, ¿no? Hacia los adolescentes, culpabilizantes, hacia la juventud en general, y nadie piensa, por ejemplo, lo que está implicando para ellos transitar este contexto, ¿no? A veces como da la sensación que se banaliza el encuentro, el cara a cara y lo corporal en estos momentos, ¿no? En estos momentos en cuanto a la adolescencia me refiero. Además, uno puede complejizar la reflexión cuando piensa, por ejemplo, en la especificidad, o por lo menos a nosotras nos pasa por el ámbito en el que estamos, de los jóvenes y adolescentes en situación de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, porque ahí el panorama también como que se ve más complejo, ¿no? Las dificultades que se presentan se acrecientan y las respuestas muchas veces también no aparecen. Eso está pasando, por ejemplo, jóvenes y adolescentes en situación de discapacidad que por su propia situación son población de riesgo, en estos momentos se catalogan como población de riesgo, pero que no han sido considerados, por ejemplo, desde la estrategia sanitaria desplegada como prioridad. Pasó con el tema de la vacunación de varios colectivos que lo plantearon así, y también nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo vivencian esto y cómo son acompañados en estos momentos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que veníamos planteando, paralelamente a este quédate en casa y a las diversas restricciones, y volviendo al tema de la adolescencia y la juventud, lo que sí es obvio, lo que sí se hace fuerte es que el mercado sigue operando, ¿no? Y se sigue entrometiendo puertas para adentro de los hogares, con las redes sociales muchas veces como aliadas. No sé, pensábamos hoy en día lo que implica, por ejemplo, estas nuevas figuras que aparecen como los influencers, o todas estas cuestiones a la adolescencia, ¿no? Y su rol que aparece, y cómo resurge también esta necesidad de ser parte, de pertenecer en un mundo que también es de exhibiciones como constantes, ¿no? Las redes sociales están 24 horas activas y 24 horas puertas para adentro, ¿no? Creo que también acá puede haber un punto interesante para empezar a problematizar. Entonces, en este contexto también nos preguntamos cómo hacer para que desde el mundo adulto y profesional no individualicemos los problemas que en realidad trascienden esas singularidades, ¿no? Y cómo pensar respuestas que resitúen a los adolescentes en este nuevo escenario. Ante el aumento, ese aumento que surgía en la primario, digamos, en la encuesta, ¿no? sobre las consultas en salud mental,
qué oportunidad hay para idear estrategias y habitar ese espacio de la consulta, ¿no? Pero desde otros lugares posibles también, ¿no? Y yo acá me había quedado pensando, ayer surgió en un momento, Alicia Muniz traía el tema de los espacios adolescentes acá en Uruguay, y me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Y en el potencial interesante que hay ahí, ¿no? Porque el sistema de salud debe tener la posibilidad de dar respuestas a las diversas expresiones y formas de vivir la adolescencia, ¿no? Las adolescencias. Debe contar con profesionales formados y espacios adecuados a cada situación. Esto creemos que es posible con la integración interdisciplinaria de los equipos de trabajo, generando perspectivas más holísticas y complejas, y también es necesario contemplar realmente, ¿no? Y no solamente desde lo discursivo, el interés superior de los adolescentes, trascendiendo el protagonismo autocéntrico en la definición exclusiva de las prioridades. Los espacios adolescentes, por lo menos desde donde se propone, ¿no? Al configurarse como espacios de participación, permiten habitar, o esa es por lo menos una posibilidad, y no solamente transitar, ¿no? Las instituciones de salud. Con la afirmación de que ser parte es un derecho, también se establece la necesidad de pensar políticas y programas de salud de una concepción más de justicia o inclusión. Entonces, pero bueno, esto obviamente que va a suponer un cambio político e ideológico, donde la orientación de las políticas públicas se sobreponga como a lo técnico dominante, para disponerse también a la escucha de este usuario de la salud, que es lo que un poco hablaban hace un rato, ¿no? Entendemos que queda mucho camino por transitar, muchísimo más por desandar todavía, principalmente aquel que ha implicado relaciones hegemónicas de poder, ¿no? Porque quebrar esas estructuras implica procesos de lucha, de conquista en el plano de los derechos. Pero bueno, entendemos que también es necesario poner en marcha procesos que supongan cambios subjetivos, políticos, sociales, culturales, espacios como estos de reflexión. Y bueno, y nada, y también me quedaba pensando, por último, esto más allá de los espacios adolescentes, y si pensamos la salud mental desde un abordaje complejo, y no biologicista, hay espacios que ya existen, ¿no? Como con anclaje comunitario y también de referencia para los adolescentes, que sería como muy interesante poder empezar a transversalizar estas temáticas, que de hecho muchos ya los hacen, como por ejemplo pueden ser los centros juveniles, ¿no? Acá en Uruguay. Entonces, creo que ahí hay como mucho material, mucha cuestión interesante para poder trabajar en torno a todo esto que fue saliendo en este contexto, ¿no? Nada. Nelson, que está por ahí. Se le perdió la conectividad, ¿puede ser a Nelson? Me parece que sí, porque está como congelada la imagen. Y pareciera que está congelado, ¿no? Ahí está. Nelson, sí. Si hablas, a ver, sin cámara, apaga la cámara por favor y habla. ¿Qué tema este de la conectividad? ¿Qué tema? Si les parece, mientras, perdón que tome la posta, mientras Nelson trata de conectarse de vuelta, vamos a... ¿Estás, Nelson? Bueno, pasamos a la siguiente presentación, Nelson, ¿te parece? Mientras vas... Sí. Me voy a presentar a los moderadores. Están con nosotros. Nelson, no se te escuchó. Presentaste los moderadores. A mí no. Hola. ¿Ahora? Ahí. A ver. Nelson, te ¿Ahora? sugiero que cierres la cámara, que posiblemente eso te dé más intensidad en la red. Bueno, voy a...
Ahora, ¿qué tal? Se escucha, sí, Nelson. Sí, bueno, Adelante. me olvidé de presentar a los moderadores. Está con nosotros el doctor Carlos Zunino, de Uruguay. Él es pediatra, profesor adjunto de clínica pediátrica, profesor adjunto de la unidad académica de bioética. También está con nosotros la profesora psicóloga Marcela Freites, de Argentina. Es licenciada en psicología, doctora y magíster en salud mental comunitaria, especialista en políticas públicas, docente e investigadora de la Universidad de Chubut y directora de la unidad académica de salud social y comunitaria. Y la doctora en ciencias sociales Silvia Paraone, de Argentina, Germany, titular de la Cátedra Problemática de la Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires y docente de diversas universidades. La siguiente encuesta entonces es voces de niñas, niños y adolescentes del sur frente a la pandemia por COVID-19. Principales encuestas del sur. La doctora en Derecho Florencia Balino, ella abogada, integrante de la red de Coaliciones Sur, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Nelson. Espero que se escuche bien. Sí, genial. Bueno, mi nombre es Florencia Ballino, soy argentina, de profesión abogada, y estuve a cargo de la compilación de este documento que se llama Las voces de niñas, niños y adolescentes del sur frente a la pandemia por el COVID-19, principales hallazgos en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que reúne algunos de los resultados de los procesos de consulta que las coaliciones desarrollaron a nivel nacional. Todavía se encuentra en edición, pero va a estar disponible en la página web de Red de Coaliciones Sur muy próximamente, así que les invito a que puedan conocer, visitar nuestra página, conocer las acciones que desarrollamos, y seguro próximamente va a estar cargada ahí la publicación. Me gustaría empezar contándoles un poquito sobre qué es Red de Coaliciones Sur. Se trata de un colectivo de redes o una red de redes que está conformada desde el 2013 y tiene por objetivo la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes al nivel de América del Sur. Está integrada por la Asociación Nacional de Centros de Defensa de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Brasil, ANSED, por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Paraguay, la CEDIA, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay y la Red de Organizaciones de Infancia y Juventud de Chile, la ROIJ. Bueno, cada una de estas redes está a su turno integrada por distintas organizaciones de la sociedad civil con identidades heterogéneas, que se caracterizan sobre todo por desarrollar acciones en los distintos territorios, con trabajo directo en muchos casos con niñas y niños y sus familias, y también desarrollando acciones para la incidencia en las políticas públicas en materia de los derechos de los chicos y las chicas. Red de Coaliciones Sur viene desarrollando un trabajo conjunto y un esfuerzo mancomunado en distintas líneas de acción, pero en particular con la impronta de promover procesos de participación protagónica de los chicos y las chicas a nivel local, nacional e internacional, y para ello habilitando espacios de encuentro, de escucha, de intercambio, de discusión, de problematización de esas distintas realidades, a la vez que generando o buscando generar acciones junto a ellos y ellas para transformar, ¿no?, estas situaciones. Así, entre las acciones desarrolladas van desde de encuentros nacionales, regionales, varias de nuestras coaliciones han tenido procesos de construcción de informes alternativos a la Convención de los Derechos del Niño, buscando aprovechar estos mecanismos del derecho internacional de los derechos humanos para canalizar, ¿no?, esas demandas a sus estados, a estas instancias internacionales, y ahí promoviendo la participación directa de los chicos y las chicas en estas instancias, generando los diagnósticos a la vez que tomando la palabra en estos espacios para poder compartir
en esos lugares estas reflexiones y estas demandas. Y en este sentido la noción de promover participación protagónica viene siendo una línea central de Red de Coaliciones Sur, de las coaliciones que la integran, y acá nos posicionamos de entender que promover participación protagónica es consubstancial a la noción misma de sujeto de derecho, y entonces, es un horizonte que buscamos permanentemente en nuestras prácticas, generando prácticas participativas, promover este derecho a ser escuchados, a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta. Y entonces, cuando declararon las medidas de aislamiento en nuestros países, no es casual que las distintas coaliciones que integran la red hayan desarrollado distintos procesos de consulta, porque tiene que ver con una dinámica muy incorporada ya en una forma de trabajo, ¿no? Y así, entre marzo y diciembre del 2020, las coaliciones, cada una por su cuenta y con una identidad propia, muy en línea con la identidad y con quienes la integran, ¿no? Se han desarrollado distintos procesos de consulta a los chicos y a las chicas, para conocer cómo estaban viviendo este momento, para conocer sus realidades, sus voces, sabiendo y teniendo presente que en nuestras sociedades, aún hoy, a tantos años del cambio del paradigma, sigue siendo una voz relegada, invisibilizada, siguen operando diversas dificultades para que los chicos y las chicas puedan hablar de qué les pasa. Pero las distintas coaliciones encararon estos esfuerzos. Esta compilación reúne los resultados y algunos de los principales hallazgos de estos procesos de consulta, que incluyen, en el caso de Argentina, el proceso desarrollado por el colectivo buscó conocer las voces de los chicos y las chicas en contextos de pobreza y de movilidad humana, y a través de un proceso de investigación, acción participativa e intergeneracional, donde adultas y niños, niñas y adolescentes hemos trabajado de manera conjunta para relevar esas voces. Se desarrolló un proceso de consulta a 575 niñas y niños, adolescentes y jóvenes también en el caso de Argentina, un marco etario más amplio todavía, en donde por un lado estaban adultas y adultos consultándole a chicos y a chicas sus opiniones, pero también había chicos y chicas que integran la comisión de participación consultándole a sus pares a propósito de cómo estaban viviendo este momento. Sobre todo se usaron cuestionarios en línea, pero también cuestionarios impresos para aquellos y aquellas sin conectividad, y entrevistas en profundidad, sobre todo para niños y niñas en contexto de migración. En el caso de Chile, la Red de Organizaciones de Infancia y de Juventud, la ROIG, ha desarrollado este proceso de consulta junto a las distintas organizaciones que le integran, pero sobre todo el ejercicio que han hecho ha implicado sistematizar esas prácticas de participación que las chicas y los chicos seguían desarrollando en este contexto, para levantar sus opiniones a través de esos ejercicios. En el caso de Paraguay, la CEDIA utilizó una metodología apoyada en prácticas narrativas como marco metodológico, ético y político también, que buscaba recuperar estos saberes y respuestas de los chicos y las chicas sobre esto que nos está pasando, una metodología muchísimo más cualitativa y de encuentro, en donde incluso no se conceptualizaba desde los y las adultas, sino que se habilitaba una otra estrategia hiperinteresante también, ¿no? En este caso se trabajaron con 67 niños y niñas de 5 a 18 años. En el caso de Uruguay, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay realizó una consulta utilizando formularios digitales aplicados a 946 niños y niñas de 10 a 17 años, buscando relevar las opiniones y las percepciones. Y por último, en el caso de Brasil,
por la situación, la coyuntura que estaba atravesando la coalición de Brasil, en esta oportunidad se han consultado adultos y adultas que integran las redes, que trabajan con chicos y chicas, más no esa consulta directa, así que ese sería como el único caso en el que está un poco más mediada todavía esas voces de los chicos y las chicas. Bueno, y la compilación organiza algunos de los principales hallazgos de estos procesos de consulta en 5 dimensiones, que las elegimos a los fines de poder presentar la información y que están vinculadas al acceso al derecho a la educación, a una vida libre de violencia, al ocio, la recreación, percepciones y propuestas, y hay una de esas dimensiones que es en particular el acceso a la salud, o que cruza todas aquellas consultas vinculadas al derecho a la salud de los chicos y las chicas en cada uno de sus países. Y con esto, bueno, voy cerrando. En materia de estos principales hallazgos sobre el acceso a la salud, y en particular el acceso a la salud mental, bueno, algunas de esos resultados, aún sabiendo o siendo bien conscientes de que todavía es muy difícil evaluar ese impacto real de este proceso que estamos atravesando, y que, bueno, esto lo estamos viviendo todas y todos, y también los chicos y las chicas, ¿no? Pero ahí decir que han sido coincidentes, han sido reiteradas y han sido expresadas a través de estas distintas metodologías y utilizando estos distintos formatos de consulta, los sentimientos de angustia, de ansiedad, de preocupación y de enojo frente a esta situación que estamos viviendo, que están viviendo los chicos y las chicas. Asociados sin duda a los contagios, a los fallecimientos, a la situación de encierro, a su prolongación indefinida. Esto ha salido en los distintos formatos de consulta, y ahí hay una continuidad que se evidencia muy palpable, y que también conjuga o que se da en un contexto de fuerte retraimiento de los servicios de salud en toda la región, un retraimiento que se dedica en parte casi a la atención exclusiva de pacientes de COVID, en donde la visión que tenemos es que eso ha impactado especialmente en los servicios de salud mental para los chicos y las chicas. Y bueno, esto que ya marcaban Lucía y María, del impacto en la vida social de los niños y en las niñas, y cómo el aislamiento impactó directamente en esas redes de apoyo con que contaban los chicos y las chicas, que se vieron completamente interrumpidas o suspendidas por momentos. Eso también se ha evidenciado fuertemente, y acá bueno, animarme a proponer también el cruce de cómo estos espacios de encuentro, sobre todo vinculados a la escuela, pero que también están en la sociedad civil, bueno, no solo tienen que ver con ese contenido formal que propone, por ejemplo, la educación, sino con esa construcción de identidad, de participación, de encuentro con el otro, que va mucho más allá, y bueno, y todavía es difícil pensar o poder dimensionar cuál va a ser ese impacto, pero bueno, sin duda ahí es cruces a mirar, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Florencia Ballino. Bueno, creo que hay problema de internet. Creo que me escuchan ahora sin imagen. Como tercer punto, queríamos dar la palabra a dos chicas de Ecuador con el tema uso de estimulantes en estudiantes de Azogues, Cuenca, Ecuador. Bueno, ellas son Cristina Barahona y María de los Ángeles Cajas, la Fundación para la Investigación y Desarrollo Social, FUNIDES. Ambas son estudiantes, una de medicina y otra
creo que, bueno, ambas son estudiantes universitarias, ¿verdad? Y les cedo la palabra para que nos cuenten un poquito sobre su encuesta. Si están por ahí Cristina y María de los Ángeles. Bueno, sí, muy buenos días y buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristina Barahona y el de mi compañera es María de los Ángeles Cajas. Somos de Ecuador y hemos realizado esta encuesta con la tutoría del doctor Ernesto Martínez y a continuación les vamos a presentar nuestra encuesta. ¿Hay problemas de conectividad también? Está silenciada, me parece. Sí, está silenciada, se silenció aparentemente. Cristina, Cristina, está silenciada ahí. Sí, solo estoy tratando de poder proyectar. Ah, está para compartir pantalla. Ponelo con tranquilidad. Cristina, ¿estás pudiendo conectarte? ¿Querés pasarlo por el chat del WhatsApp, digo, de acá del Zoom, y te lo paso yo? Sí, por favor, porque no me deja compartir, no sé por qué. Pasa Buenos días. A ver, Cris, voy a ver si es que yo puedo compartirle ya. Gracias. Ya, muchas gracias. Ya, a ver, ahí sí se ve. Perfecto, maravilloso, gracias. Bueno, ya. Como ya les comenté, nuestro tema de investigación, nuestra encuesta fue basada en los fármacos utilizados en el estudio, con la autoría de mi persona, Cristina, y María de los Ángeles Cajas, con la dirección del doctor Ernesto Martínez. A continuación, mi compañera les va a decir los objetivos. Bueno, como los objetivos principales, tenemos conocer el porcentaje de uso de sustancias en los diferentes estudiantes del Ecuador y también determinar cuáles son las sustancias más utilizadas por los estudiantes para mejorar la concentración en el estudio. No se me pasa. Bueno, a continuación tenemos el rango de las edades de los encuestados, que vemos que el mayor número de personas que contestaron fueron de 20 personas. A continuación tenemos de 21 personas que fueron de 21 años, perdón, y fueron 17 personas. De 19 años fueron 16 personas. El total de encuestados fue de 84 personas. Y aquí tenemos el sexo. Tenemos que la mayor parte de personas que han respondido a la encuesta son del sexo femenino y el 42% correspondiéndole al sexo masculino. Las residencias de los encuestados fueron que del sector urbano fueron el 52% y de la zona urbana fueron de 48%. En esta pregunta es muy importante y es la principal, que dice si han utilizado algún fármaco o sustancia para estudiar. Tenemos que el 49%, casi la mitad, respondieron que sí y el 51% respondió que no. Por lo tanto, la mitad de la población utiliza un fármaco y la otra no. Bueno, a continuación de las personas que respondieron sí, que fue del 49%, el 44% lo utiliza semanal, que es el mayor número, el 37% lo utilizan diario y el 19% lo utilizan mensualmente. ¿Cuál es el fármaco que utilizan? Como podemos observar en el gráfico, el 21% utiliza Alertex, que es el que mayor porcentaje tiene,
con el Adderall. Los dos son los fármacos que utilizan mayormente los estudiantes o adolescentes para poder estudiar. Le sigue el 19%, que es la marihuana, el 16%, que es el Ritalin, el 9%, que es el café, el otro 9%, que me parece que es Concerta, y el 5%, que son otros fármacos que utilizan o sustancias. Bueno, a continuación tenemos lo que es desde qué edad lo usan. Que tenemos el mayor número, que es del 32%, que son personas desde los 16 años. Después tenemos el 22%, que es de 15 años, el 25% de 18 años, el 10% desde los 17, el 5% desde los 19 años, el 3% desde los 20 años y el 3% de los 14 años. ¿Y cómo lo consiguen? Tenemos que el 59% obtienen libremente y el 41% lo obtienen por medio de una receta. Ahora esta pregunta, que fue contestada por el 84%, por las 84 personas de las encuestas, que dice, ¿conoces a alguien que lo haga? El 58% dice que sí, y un 17% dice que no, y un 25% dice que tal vez puedan conocer a alguien que lo haga. Esta pregunta es muy importante porque, como podemos observar, no solamente involucra a una persona esto, sino que puede involucrar lo que es a la familia, a los amigos, a la comunidad, y por lo tanto a la misma presión social que los estudiantes o adolescentes pueden ejercer para poder obtener estas sustancias de manera libre o por medio de alguna receta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muy interesante la encuesta. Con esto damos, creo que estamos súper bien de tiempo. Fue una excelente mañana, siesta, en los 3 ítems que estuvimos escuchando. Le paso la palabra a los moderadores, si están con nosotros el doctor Carlos Zunino, creo que estaba con problemas de internet. Marcela Freire. Sí estamos, no sé cómo quieren que empecemos. Ahí está Carlos, ¿querés empezar vos, Carlos? Bueno, como quieras. Bueno, en primer lugar, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y me escuchan bien porque creo que tengo internet lento también para no fallar en... hemos tenido dificultad en la conectividad. Bueno, en primer lugar, felicitar a todas las personas que expusieron las distintas encuestas. Me parecieron súper importantes, pertinentes también esto de consultar a las adolescencias sobre cómo están pasando un momento tan difícil como es el de pandemia. Y bueno, y algunas reflexiones en cuanto a algunos de los resultados o como decían al inicio de estas aproximaciones frente al problema. Bueno, me quedé pensando en el aumento del consumo de psicofármacos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que estaría bueno indagar sobre si realmente, bueno, si esto sucedió y por qué sucedió, ¿no? Durante las situaciones de confinamiento, principalmente durante la pandemia, y bueno, y cómo también se relaciona con la accesibilidad a los servicios de salud. A mí me pareció bien importante el hecho de preguntar si, una de las preguntas que se hacía referencia justamente a si se consultaba más a los servicios de salud mental. Y yo me pregunto si en realidad lo que pasó es una mayor necesidad por consultar a los servicios de salud mental por parte de los niños, niñas y adolescentes, y si realmente pudieron acceder a estos servicios. Porque en todos los países lo que sucedió fue la suspensión de
justamente de todos los servicios del primer nivel de atención, ambulatorios. Entonces me pregunto si realmente los chiquilines y las chiquilinas tenían necesidad de consultar, pero si se hizo efectiva esa necesidad, o realmente si es efectiva y se pudo acceder. Porque también me imagino la gran dificultad en los seguimientos. Como en todos los problemas de la salud durante la pandemia, el seguimiento por parte del equipo de salud se ha sentido con dificultades, porque, bueno, como sabemos, la mayoría de las consultas son telefónicas, entonces realmente la telemedicina es muy bueno, pero se debe tener las herramientas, la formación y también la accesibilidad a la telemedicina. No todos los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a un lugar en su domicilio, en su casa, ¿no? Con privacidad, para poder, por ejemplo, mantener una consulta con un profesional de la salud mental, ¿no? Va más allá de tener la conectividad o tener un teléfono, sino que también se requieren de otras condiciones y también de profesionales que podamos dar respuesta a una forma distinta de abordar tanto de la salud mental como de la medicina en general. Entonces, y también la dificultad de los abordajes interdisciplinarios, dado que bueno, es más complejo poder realizar intervenciones de esta manera nueva, o de esta, por lo menos nueva para muchos de nosotros y para muchos de los países, poder realmente hacer intervenciones con la telemedicina. Entonces, lo otro que me disparó esa encuesta es cuál es el rol que como profesionales de la salud le ponemos a los psicofármacos. Entonces, ¿qué es es decir, cuál es el rol en dar respuestas a los problemas que los adolescentes tienen, ¿no? Y que han podido manifestar y que siguen manifestando? Entonces, ahí, por eso me parece interesante el hecho del aumento del consumo de ansiolíticos. Bueno, ¿qué otras alternativas tenemos para poder dar una respuesta a algo que seguramente sea reactivo a una situación de encierro, a una situación de incertidumbre, como decía Lucía en la exposición? Entonces, realmente sería muy bueno poder tener datos de los distintos países de la dispensación de los psicofármacos a nivel tanto de los sectores públicos o privados de salud, como para ver realmente si esto se dio, y bueno, y cuál fue y por qué se dio, ¿no? Conocer también qué es lo que esperamos del tratamiento con psicofármacos. Entonces me parece que es importante preguntarnos sobre los objetivos terapéuticos cuando se prescribe un psicofármaco, y me pareció fundamental también lo que Lucía dijo al final, de no individualizar en este caso, creo que el hecho de individualizar una reacción frente a algo que es público, a algo que es social, a un problema social, es lo que lleva a la medicalización, ¿no? Y lleva también a la prescripción de medicamentos. Entonces me parece que esa respuesta social es donde se tendría que jerarquizar a las infancias y a las adolescencias. Entonces me pregunto sobre las políticas públicas, sobre cómo acompañan estos sentimientos y estas necesidades que tienen los adolescentes. Entonces, evidentemente, tendríamos que poner el psicofármaco como, en realidad, como en el lugar que correspondería, y no sustituya a las políticas, a políticas públicas de gran peso y que realmente son las que tienen que garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes que están pasando por estas situaciones. Entonces ahí comparto también con la compañera Florencia, que habló de la debilidad, ¿no? de las mallas de protección de los derechos, el hecho de cómo se han debilitado las redes sociales, el cierre escolar, ¿no? Lo que implica el cierre escolar, y no solo la educación formal se cerró, sino también montones de espacios
educación informal muy importante para las adolescencias y para las infancias, que también cerraron. También dificultades desde los servicios de protección hacia la infancia y la adolescencia, que también funcionan con debilidades en la pandemia. Entonces, ¿cuánto se jerarquizó la transmisión de un virus? Sería como una reflexión, ¿no? ¿Cuánto se jerarquizó esto en relación a otros problemas de salud y problemas que en las infancias y adolescencias atraviesan en este momento? Entonces, ¿y qué rol juega todo este cierre de cuestiones, principalmente el cierre escolar, y no considerar todos los riesgos y también todas las dificultades que le ocasionan a los niños, niñas y adolescentes? En la mayoría de los países siguen las escuelas cerradas, o siguen con una irregularidad muy importante. Entonces eso me parece que nos interpela como sociedad en conjunto. Y bueno, bueno, y de la última presentación me pareció bien interesante poder conocer en realidad cómo se prescriben los distintos fármacos. Me llamó muchísimo la atención que se puedan obtener psicofármacos. En realidad no sé si todos son psicofármacos, no conozco los nombres comerciales de esos medicamentos de Ecuador, acá se llaman distintos. Entonces no, pero si son todos psicofármacos, me llama la atención que se puedan escribir sin receta, que se puedan conseguir psicofármacos sin receta. Creo que eso es una regulación muy importante que tienen que tener principalmente los psicofármacos y los estimulantes, ¿no? De los psicoestimulantes. Y lo otro que sí que quiero destacar, que en dos o tres oportunidades mencionaron que surgen otros problemas como el uso del cannabis, ¿no? Entonces el rol que juega también otras drogas que no son psicofármacos en esta situación de encierro y de dificultad, ¿no? Y de gran movilización e incertidumbre. Para terminar, yo les quería mostrar en realidad a ver si puedo compartir acá la pantalla mía. Quería mostrarles un diagrama que surge de una encuesta que se realizó a 465 adolescentes de Uruguay, de Montevideo y de sus alrededores, de la zona metropolitana, en el cual se le preguntaba las primeras palabras que surgían al mencionarle la pandemia. Se realizó en julio del año pasado, que en Uruguay estábamos en plena en confinamiento, donde antes en realidad fue ya el último mes de confinamiento, hasta que después de este año se volvió a la misma situación epidemiológica, a las mismas medidas. Entonces, creo que no voy a poder. En realidad, las palabras que traen los chiquilines son bien significativas, ¿sí? Traen palabras como encierro, incertidumbre, miedo, ansiedad. Esas son las palabras que más utilizaban para describir la situación que estaban viviendo. Entonces yo creo que nos debemos pensar políticas y... A ver si lo puedo lograr mostrar porque es bien gráfico. Nos debemos eso, políticas que jerarquicen los derechos con una perspectiva de derecho y que jerarquicen a las infancias y a las adolescencias. Y obviamente que dentro de esas políticas debe estar el acceso a la salud y el acceso también a una salud de calidad. Y en la salud de calidad va el no poner en el niño, en la niña o en el adolescente el problema, cuando muchas veces los problemas son a nivel colectivo. A ver si lo logro. ¿Ahí lo ven? No, está como cargando. Quizás saca tu cámara, Carlos, ¿puede ser? Sí. A ver si da más posibilidad. ¿A ti te figura que se ve? Sí, saco la cámara. Supuestamente está compartiendo.
desde Ahora acá. Por lo menos dice que has iniciado, pero no se ve. Le damos unos segundos y le voy diciendo las palabras que más salen y quedan en sí, como les dije, encierro, estrés, miedo, muerte, ansiedad, casa, y todo lo que implica, ¿no? Cuando, si no lo comparto mientras siga hablando otro compañero, lo comparto por el chat y después de nuevo lo compartí para que lo vean, porque me parece que es bien gráfico y que va en consonancia de los resultados que también las compañeras mostraron. ¿Podés dejar de compartir pantalla, Carlos, porque también se te corta? ¿Estás, Carlos? No, a ver, que dentro del celular. Deja de compartir pantalla, por favor, Carlos, así, y yo, si querés, lo comparto, ¿te parece? Ah, no, lo que llegó es de Alfredo. Ah, que ver, perdón. Meme, vos podés hacer que deje de compartir pantalla, si lo sacás de anfitrión. Sí, para que estoy... Porque a lo mejor él no está pudiendo. Sí, ya va. Para que se me movió. Ay, bueno. Ah, salió y entró. ¿Cómo hago, Gisela? A ver si... Sacalo a él sacale el permiso de compartir pantalla. No está pudiendo. Anclaje, hacer anfitrión, preguntar. No. Lo pusiste de coanfitrión, sacalo de coanfitrión. ¿Es coanfitrión? No. Y si no, ¿cómo comparte pantalla? Ah, pues puse compartir todos. Por eso, ¿no? Compartir todos. Sí. Ahora, disculpen, estoy del celular y la computadora, no puedo sacar la función porque ahora apagué la computadora, entonces se va a salir solo. Dale, gracias. Gracias, Gisela. Sacá la función de compartir pantalla vos. Bien, René. Él habla. Ahí va. Mientras quería decir unas cosas. Para Nelson, que... En realidad, estoy del celular, lo que decía al final era que te lo pasaba a vos, Meme, y vos lo compartís de todo un rato después que hablen las compañeras, y en realidad era que pues, esto es gráfico y está en consonancia de los resultados que mostraron las compañeras en las 3 encuestas. Era solo eso, disculpen el problema de la conectividad. Marcela, Silvia. Marcela me parece que no está, al menos no la veo. ¿Se la habrá cortado? ¿Querés decir algo, Silvia, mientras? Bueno, hola a todas y todos. En principio quería agradecer la invitación a este encuentro. He leído 2 de las encuestas, la de las chicas de Ecuador, al menos no me había llegado, pero interesante escucharla. Y bueno, yo había pensado como algunas cuestiones que a mí me surgían de la lectura de estas encuestas, ¿no? Conozco el trabajo de Meme bastante bien desde hace muchos años, y me parece que el desafío de poder como mirar la pandemia y el impacto que tiene para los niños, niñas y adolescentes, me parece que es un gran desafío que tenemos en América Latina y en nuestros países del Cono Sur en forma particular. Bueno, también agradezco que está Gisela acá, que viene pensando, hola Gisela, que viene pensando estos problemas también en Argentina de los procesos de medicalización, biomedicalización y farmacologización de la niñez. Me parece que uno puede pensar esta
pandemia atada a esa construcción histórica que nuestros países vienen teniendo, ¿no? Me parece que ese es un primer punto interesante a destacar. Después, una de las cuestiones que me aparecía en la lectura de por lo menos las dos encuestas primeras era la diferenciación por clase social. A mí me parece que eso es un punto interesante a mirar. No es lo mismo pensar la pandemia en grupos vulnerables o grupos sobrevulnerados como están existiendo en nuestros países, que mirar la pandemia en grupos que tienen algún tipo de conectividad, que tienen algún tipo de resorte familiar, institucional, y me parece que esto no aparece nítidamente en las encuestas. Me parece que es un punto a poder pensarlo. Las encuestas dan resultado de esto, pero no están explicitados de una manera tan contundente como a mí me parece que deberíamos pensarlo. Eso como un punto como para pensar colectivamente esto, ¿no? La otra cuestión que creo que aquí lo mencionó Meme, o no me acuerdo si Lucía, hablaron de población de riesgo, y también aquí me interesa, por cómo yo vengo pensando estas problemáticas, hablar de población de vulnerabilidad, o población vulnerable, población sobrevulnerable, porque esto da otra característica muy distinta a pensar la niñez y la adolescencia que pensar la categoría de riesgo. Me parece que ahí también hay una fisura que tenemos que empezar a pensar cuando pensamos, en estas problemáticas sociosanitarias o pertenecientes a la salud mental y a la salud colectiva, ¿no? Eso, por otro lado, me parecía también interesante pensarlo. Ahí, digo, nosotros no hicimos encuestas en relación a estas problemáticas, que ustedes sí hicimos un pequeño trabajo cualitativo, que no era solo para niñas, niños y adolescentes, sino para el campo de la salud mental, en relación, creo que los que estamos aquí presentes saben que Argentina tiene una ley nacional de salud mental desde hace más de 10 años, y que esa ley genera determinadas prácticas alternativas y sustitutivas a los modelos hospitalocéntricos. Entonces, la idea de esa primera encuesta que le hicimos, de entrevistas que las hicimos con una socióloga, Celia Iriart, nos dieron como resultados en Ciudad de Buenos Aires, lo que intentábamos mirar si la pandemia había agravado o no el avance en la implementación de la ley. Lo que vimos en los grupos de profesionales era, a diferencia de lo que vieron algunas encuestas, era que niños, niñas y adolescentes en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en toda la primer parte de la pandemia, habían desaparecido las consultas. No había consultas, y este fue un dato que a mí me llamó mucho la atención como para profundizar en algún momento. Más para septiembre, octubre, vuelven a aparecer las consultas, pero además, lo que refieren por lo menos los equipos de guardia hospitalarias, en los hospitales en Ciudad de Buenos Aires, hay un equipo en todas las guardias hospitalarias de salud mental, con un trabajador social, una psicóloga y una médica o médico psiquiatra, no sé por qué le puse género, pero médicas, psicólogos, psicólogas o trabajadores sociales, en términos genéricos. Lo que plantearon era que esa desaparición, que muchas veces las situaciones que llegaban a las guardias de maltrato infantil particularmente, venían vinculadas a la escuela. Es decir, los lunes particularmente aparecían muchas consultas en las guardias de salud mental vinculadas a niños y niñas con algún tipo de maltrato intrafamiliar. Y eso desaparece, como también desaparecen las consultas en un primer momento por maltrato o violencia de género.
¿sí? No aparecen nítidamente en los espacios públicos. Entonces a mí me parecía, creo que fue, si no me equivoco, en la encuesta que hacen el grupo del GETIS, aparece que habían aumentado las consultas en el campo de la salud mental. Y ahí entonces a mí me pasaba esta cuestión. Si en determinadas clases sociales hubo acceso y se aumentó, que posiblemente esto Gisela tenga mucho más el dato que yo, o disminuyeron en las clases populares, por falta de acceso a la escuela, a otros ámbitos donde los equipos asistenciales abrían ese espacio de consulta. Entonces, por eso digo, lo interesante de pensar estas encuestas en términos también de clase social. Eso me surgía en la lectura. También digo, en la exposición que hicieron las compañeras, y esto surge en las otras dos, pero particularmente la que hicieron las compañeras recién de Ecuador, ellas hablan como psicofármacos, el café y el cannabis. Y a mí me llama la atención la mezcla esta de poner el café como un psicofármaco. Ahí me parece que hay un riesgo de pensar esto. ¿Y el cannabis qué? El cannabis medicinal, no sé si está legalizado como en Uruguay, en Ecuador, creo que aún no, pero se lo pregunto a las compañeras de Ecuador, o es el cannabis recreativo, y que eso entra. Entonces ahí me parece que hay una confusión metodológica. Creo que ahí hay una ruptura metodológica que no podemos no mirar, porque no es lo mismo. Entonces digo, la verdad es que ahí habría que ver, y me gustaría como discutirlo, pensarlo conjuntamente con las compañeras, lejos de una crítica a esto, sino como una forma de poder pensar colectivamente esto, ¿no? ¿Qué son los psicoestimulantes, qué son los psicofármacos en la niñez, y qué son los procesos de medicalización y biomedicalización en la niñez, y qué son otras sustancias que pasan por otros lados y que tienen otras formas y otras perspectivas de mirada? Bueno, no sé si ya más o menos estoy en tiempo. Me parece interesantísimo esto de que hablaron, creo que los dos grupos primeros, que es el interés superior del niño, niña y del adolescente. Eso me parece como un tema que hay que seguir peleándolo, luchándolo, y escuchar las voces de los niños y niñas y adolescentes en forma primordial. Y después, otro tema que a mí me surge como una cuestión a pensar, todo esto es a pensar, ¿no? Es la subjetividad con que se responde las encuestas. Es decir, yo desde mi consultorio observo que he prescripto mayor número de psicoestimulantes. Ahora, ¿eso lo podemos pensar en términos genéricos? ¿O es estos sujetos en determinadas situaciones, con determinadas condiciones, etcétera, etcétera, han prescripto mayor número de medicamentos? Y ahí me parece que había una cuestión que alguna vez la charlamos con Meme. Nosotros en Argentina no tenemos, ahora se está discutiendo y creo que va a haber algunos psicofármacos en un plan general de llegada a los centros de salud y a los hospitales, pero lo que fue y hoy no es, está todo en un tema muy complicado para discutirlo aquí, pero no hubo nunca psicoestimulantes para niños dentro de esos planes. Y esto hacía una diferenciación de quién consumía los psicoestimulantes por clase social muy fuerte. Nosotros vimos en las investigaciones que desarrollamos desde el GESMID que en escuelas de alto rendimiento, es decir, escuelas con
doble escolaridad, bilingües, de altos sectores económicos del Gran Buenos Aires, zona norte particularmente, había matrículas con un 40% de niños medicados con Ritalina o atomoxetina. ¿Sí? No con otras cuestiones, pero sí con Ritalina y atomoxetina. Mientras que, por ejemplo, en la provincia de Salta, cuando íbamos a los sectores populares, lo que en los sectores tan altos se hablaba como déficit de atención, en los sectores populares se hablaba de niños con ciertas violencias, Digo, esto hace pensar la complejidad de estas cosas que estamos hablando. Felicitaciones a los 3 equipos de investigación y bueno, quedo abierta a que discutamos, planteemos y conversemos acerca de esto. Gracias. Gracias, Silvia. Creo que estamos bien de tiempo, así que recalco que si quieren hacer preguntas es por medio del chat. Nelson, hay muchísimas preguntas. Podemos debatir. Hay muchísimas preguntas que hemos ido acumulando y bueno. Le pasamos la palabra a Marcela y eso. Bueno, no sé si me escuchan bien, porque la internet hoy nos está... Bueno, gracias. Bueno, la verdad que un placer, te agradezco a Susana y a toda la organización, y muy interesante, digamos, las 3 encuestas. Al igual que Silvia, yo pude leer 2 de los trabajos previamente que nos pudieron compartir, y realmente tengo como muchísimas preguntas, que es lo que me gustaría compartir. Entiendo que, como bien dijeron cuando presentaron las encuestas, en ningún caso tenían pretensión, digamos, de ser generalizables los datos, sino precisamente mostrar algunos puntos para problematizar y pensar en conjuntos, porque bueno, incluso esta lógica de encuestas a veces que llegan por internet y demás, como decía Silvia, bueno, ahí desde lo metodológico tenemos algunas cuestiones para preguntarnos, pero me parece muy interesante a las líneas de pensamiento que abre. Yo la escuchaba a Silvia cuando traía esta cuestión de imposible pensar la pandemia sin la dimensión de clase social, y en realidad cuando leía los trabajos en consonancia con esto, yo venía pensando, y venimos trabajando con varios compañeros en otros grupos de trabajo, cómo en realidad la pandemia es la punta del iceberg que ha puesto sobre la mesa, digamos, las desigualdades profundísimas que vivimos en nuestra América Latina, digamos, tan rica en recursos y tan desigual en cómo se distribuyen esos recursos. Me parece también que, digamos, no pensar las problemáticas que están teniendo nuestros niños, niñas, adolescentes, sin pensar este dato del incremento de la desigualdad, porque un poco lo que decía Silvia, ¿no? Para algunos tramitan la salud, la educación y una serie de acceso a derechos por determinados carriles, y otros van quedando por fuera y cayendo. Entonces también lo que me preguntaba es cómo miramos y cómo nominamos estas cuestiones. Me llamó mucho la atención en el informe de las segundas compañeras que hablaban de las infancias y las adolescencias como víctimas en la pandemia. Me llamó la atención, digo, por lo fuerte, digamos, de hablar de víctimas, porque además también deja en un lugar como de mucha impotencia a quien está en un lugar de víctima. Me parece que en ese punto también sería importante repensar cómo conceptualizamos, desde qué lógicas pensamos lo que nos está pasando, cómo convocamos a las adolescencias y a las infancias como sujetos de derechos, como sujetas de derechos, para escucharlos y para abrir estos espacios de intercambio sobre lo que le está pasando, cuando en realidad me parece que tampoco los adultos tenemos muchas certezas, y muchos de lo que ellos refieren que les está pasando no es ajeno a lo que pasa en sus hogares, a lo que, digo, me parece que sería como complicado psicopatologizar lo que está pasando en estos grupos en un contexto de tanta incertidumbre global. No es que la angustia, la incertidumbre, el miedo por la muerte de los familiares, el no poder ver a los compañeros, sea algo privativo de estos grupos, sino que realmente
digo, lamentablemente la pandemia se fue sosteniendo las respuestas que dieron cada gobierno a medida que iban improvisando porque no se sabía de qué se trataba. Entonces lo que se empezó muy pum para arriba, nos cuidamos, estamos en la casa, empezó a prolongar, y lo que en principio fue una respuesta de una dimensión muy fuerte sobre lo biológico, la verdad que no tuvo en cuenta una mirada integral y de otros aspectos psicosociales, incluso en lo educativo, ¿no? El sostener la educación a como dé, pero de una educación que replica, digamos, una lógica educativa que ya no es acorde a nuestras juventudes, a nuestras infancias. Entonces, digamos, que no perdieran la escolaridad en términos de contenido. Acá voy a dar un ejemplo, disculpen por lo autorreferencial, pero digamos, este año se volvió en Argentina, en algunas regiones, a una semipresencialidad con burbujas y toda una cuestión en lo educativo. Se volvió a la escuela y no se generaron espacios de hablar de lo que está pasando. O sea, se sigue estudiando con los programas, digo, disculpen la autorreferencialidad, pues yo tengo 3 hijos de 10, 12 y 15, entonces están viendo los mapas, viendo el mapa físico, los ríos, los sustantivos, que no digo que no haya que verlo. Digo, en este contexto hay que parar la pelota, repensar un poco, digamos, me parece que está buenísimo también esto que traía las encuestas de las compañeras de Ecuador, digo, que naturalicemos que para poder estudiar haya que apelar a digamos, la medicación, o como decía Carlos, bueno, ¿qué pasa con la accesibilidad a esa medicación? Si la respuesta en este contexto de pandemia, frente a la incertidumbre, el temor, los duelos, ha sido desde una mirada de psicopatología o prescribiendo, evidentemente no necesitamos conceptos nuevos para pensar algo de lo que está pensando, o no sé si nuevos, yo creo que desde nuestra América Latina tenemos muchos autores, referentes, digamos, que nos pueden ayudar a pensar esto. En el espacio anterior, Elga traía a Baró y todo el concepto de trauma psicosocial. Me parece que también nos tenemos que cuestionar los profesionales de salud mental, desde qué lugar miramos las problemáticas, qué dispositivos generamos. Silvia hablaba en Argentina de la ley de salud mental, es una ley del 2010, sin embargo las respuestas de un modelo de salud mental comunitaria para las infancias y las adolescencias es una asignatura pendiente. No hemos podido generar prácticas que sean acorde desde este modelo más comunitario, y en general seguimos reproduciendo la lógica del consultorio individual. Y a mí la gran pregunta que me abre, y voy a cerrar porque creo que está bueno que podamos debatir, realmente ha habido un retraimiento de las instituciones. Ahora lo que yo me pregunto, digamos, y lo pongo y lo comparto, es las lógicas del cuidado por dónde han circulado. Circulan solo por los sistemas formales. Los sistemas sanitarios son los que se encargan de la salud, del cuidado, o están cada vez más preparados para mirar y atender la enfermedad, y tenemos que empezar a mirar otros circuitos de tramitación más colectiva de esto que nos está pasando. Me parece fantástico lo que algunos presentaron y lo que esta jornada está presentando de trabajar y dar espacios de construcción colectiva con las infancias, con las adolescencias, y pensar también en su múltiple diversidad, porque bueno, esta cuestión de la interseccionalidad creo que es como clave para generar también respuestas que permitan proyectos colectivos que nos ayuden a elaborar lo que estamos viviendo, digamos, como sociedad en este contexto tan complejo. Insisto, tengo muchísimas preguntas más que respuesta, pero me parece que sería como súper rico que podamos abrir al diálogo y a la participación. Así que yo por ahora dejo acá y agradezco. Nelson, ¿me permitís? Gracias, muchas gracias a todos. Hay muchas preguntas, ¿verdad, Mem? Sí, no, pero antes Carlos me pasó la gráfica. ¿Lo puedo pasar en un minutito así Carlos termina de redondear la idea? ¿Sí? La gráfica, no. Decime, a ver. ¿Se ve ahí? Esperen. Uy. Ahí se ve bárbaro. Sí, pero me hizo reproducir y... Ahí va.
Simplemente era gráfico porque en realidad surge de esta... Perdón, Carlos. de la encuesta de... Sí. No, dale, que te interrumpí, perdóname, pensé que eran más cosas No, que no pasa nada. Perdón. No, que decía que esto trae, me parece que está bueno, que son palabras que surgen cuando se le preguntan a estos adolescentes, 465 adolescentes de Montevideo y de sus alrededores, entre 12 y 18 años, las palabras con las que hace, es decir, cuando se hace referencia a la pandemia. Entonces me parece que está bueno el hecho de que esto que surge del encierro, el estrés, el miedo, y me parece bien importante la palabra encierro, porque nosotros en realidad acá también podemos hacer conexiones con un montón de adolescencias que pasan en situaciones de encierro, hospitalizaciones prolongadas, encierros en clínicas psiquiátricas, etc. Entonces me parece que el encierro se hizo más evidente en la pandemia, un problema que desde hace mucho tiempo se intenta revertir y trabajar sobre las repercusiones que trae el encierro en la vida de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí te dejo, Nelson, perdóname, o ya podemos pasar a las preguntas. Bueno, hay muchas preguntas, creo que es momento del debate. Un segundito antes, nomás esto nos lleva a pensar en desmedicalizar, ¿verdad? Es crear hábitos saludables, ¿verdad? Como hoy la escuchamos. Y quería de paso entonces aprovechar a invitarles a los grupos de trabajo que tiene Codagic. Bueno, yo estoy en el grupo de grupos justamente hábitos saludables y hay muchos grupos y quería invitar a los grupos de trabajo a toda la región, ¿verdad? Que sería interesante. Nada más. Pasamos a las preguntas. Adriana, ¿querés empezar tú o empiezo yo por Como te parezca, yo tengo acá ya medio Dale, adelante. dispuesto. Dale. Bueno, tenemos muchas intervenciones en el chat de Zoom. Dice, bueno, un comentario de Mariela Ramírez, no llegó a las emergencias móviles, que hemos estado en pandemia mucho más presentes por la suspensión parcial de las consultas presenciales, aumento mucho del consumo de cannabis, alcohol, al inicio antidepresivos, ahora antipsicóticos. El problema es que se derivan a puertas de emergencia, no son conectados con el equipo de salud mental, regresan a su casa con más medicación, hay mucha crisis de excitación psicomotriz. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Si Mariela, lo que más padecen es la ausencia de vínculos físicos, no les alcanza con lo virtual, han sido grandes cuidadores de los adultos, mucho más que esto de transgredir y reunirse. Es muy doloroso para ellos verse culpabilizados desde la consulta, muy restringidas. En clínicas de consumo de sustancias fue lo más percibido. Y su gran pregunta es, ¿cuándo se termina esta pesadilla, este dolor? Son muy fuertes estas vivencias, las políticas públicas iban tan bien, pero hay puntos suspensivos, ¿no? Ahora hay un vacío. Tania recomienda mirar en Netflix El dilema de las redes sociales para problematizar sobre lo expuesto en relación a la intromisión de las redes sociales. Carlos dice, bueno, se me cortó. Muchas gracias, dice Mariela, a ambas. Hay que lograr ir a la práctica, lo estudiado. Yo también recomiendo a los adolescentes el dilema de las redes. Bueno, ahí están surgiendo los problemas de conectividad también. Florencia que deja el dato para acceder al documento. Dina dice, bueno,
Excelente aporte, Mariela. En todos los países los psicofármacos se venden con receta única o triplicada, plantea Nelson, o algunas son de venta libre. Ese es realmente un problema, ¿no?, que emergió ahí. En Uruguay no son de venta libre y llevan receta verde. Yo, si me disculpan la digresión, igual se consiguen sin receta. Hay estudios de la Junta Nacional de Drogas que muestra que los jóvenes lo consiguen sin receta. En Argentina no son de venta libre, algunos son triple receta y otros no. Ritalina es de triple receta. Susana dice, verde psicofármacos y naranja psicoestimulantes y opiáceos van en triple vía. Desde el GEDI, de todas maneras, al menos en Uruguay, en las ferias barriales, 2x3 se encuentran exactamente. Dina plantea, Carlos, gracias por excelente análisis, ojalá lo podamos recibir por escrito. El Comité de los Derechos me pega dos links a la regulación y farmacovigilancia y consentimiento informado, temas desde donde es necesario avanzar. Bueno, Florencia también entrega unos datos para ver el documento. Bueno, Gisela pregunta, población vulnerable o vulnerada. Susana plantea, ella usó vulnerabilizada, y aquí también usamos ese término. Acuerdo, si fue así, hay una dimensión de análisis que son los sistemas de salud que tenemos en los países. Gisela dice, las clases medias y altas tenían acceso a salud mental privada, y las clases vulnerabilizadas no tenían acceso ni el sostén de las escuelas para acompañar derivaciones. Susana dice, sí, sistema de salud integrado, sistemas privados, mutuales, públicos. Gisela dice, contesta, nosotros no tenemos un sistema de salud integrada. Dice Susana, nosotros tenemos o tuvimos la reforma de salud en 2008. Está lo público y obras sociales colapsadas, dice Gisela, y el privado para muchos inaccesibles. Veo que entramos en diálogo también a través del chat, ¿no? Está interesante esta forma de trabajar también. Diva dice, de acuerdo, Silvia, con tu análisis de cómo presentar en el mismo nivel el uso del café y sustancias estimulantes. Creo que lo presentaron, no sé si como psicofármacos o como fármacos o como estimulantes simplemente, ¿no? El consumo de estimulantes. Dice Susana, en 2011 se incluyó la psicoterapia en el sistema de salud público y privado. Dice, ¿quién prescribe los psicofármacos? Susana, con sus dificultades, funciona. Sobre todo, Nelson plantea, formulemos las preguntas por este medio. Bueno, me estoy refiriendo a la psicoterapia, dice Susana, trabajos de los y las psicólogas. Dice, desde el Foro Mi Infancia nos ocupamos de trabajar con el Ministerio de Salud para que los psicoestimulantes no entren en el plan médico obligatorio. Dice Susana, la prescripción en general es de los psiquiatras y en caso de metilfenidato también los neuropediatras. En pandemia la gente se automedicó, dice Gisela. Carlos contesta, en Uruguay se requiere la receta por lo menos para adquirirla, aunque después se venda informalmente. Mariela plantea aristas desde la pandemia. ¿Cuántas aristas? Mariela Ramírez, desde la pandemia, y cuánta desigualdad social. Todos sabemos, dice Nelson, que en farmacias grandes y serias no se venden sin receta, pero en la farmacia de barrio ya no es la misma realidad y capaz las regulaciones ahí no funcionan. Se venden por internet psicofármacos, dice Gisela. Estoy muy de acuerdo que han sido más víctimas que otra cosa, como se los ha juzgado. Es complejo revertir esto, dice Mariela Ramírez, pero el camino no puede ser tanta medicación. Gisela dice muchas gracias por la invitación y por todo el intercambio que ha sido muy enriquecedor. Un abrazo a todos. Mariela, el metilfenidato está instalado, es muy alto su uso. Repetición vía telefónica muchas veces. No se evalúa si son o no respondedores. Lamentablemente, la mirada de esta pandemia ha sido medicalizar. Fue muy difícil para las familias prescindir del cuidado de los abuelos, trabajar los padres de su hogar, y tienen a sus hijos estudiando vía Zoom. Mónica Borile dice, generar prácticas de cuidados comunitarios desde la participación activa juvenil es una deuda pendiente en nuestros países. Mariela, muchas gracias a todos. En Uruguay las emergencias móviles
trabajamos como primera línea y también vivimos toda la problemática de salud mental. Y muchas veces, muchos niños y adolescentes la misma consulta. No se estaba capacitado para este escenario. Mónica Boriles, gracias Marcela por la reflexión, no patologizar el sufrimiento del confinamiento de las adolescencias. Mariela Ramírez, desesperanza, sentir que nadie se ocupará de ellos, es verdad. Bueno, Nelson, que se corta mucho. Gracias, Ana, y por ahí termina el Zoom. Gracias, Adriana. Voy a las consultas por el Facebook, o a los comentarios. Luciano plantea muy buena experiencia peruana. Gloria saluda desde el Horas Conú, espero haberlo dicho bien. Y lo mismo Vanessa, desde la misma organización. Elena plantea que le encantaron las experiencias y que si podrían explicar un poco más cómo funcionan las casas comunitarias. Después, bueno, saludos de Paraguay, de distintos lugares, de Portugal. Fanny plantea, hola a todos. ¿Cuál es la diferencia entre ansiolíticos y antidepresivos? Y en los niños, niñas y adolescentes, ¿realmente sufren depresión o ansiedad o son conductas de respuesta a algo más? Gracias. Jorge dice, buen día con todos, y bueno, desde Ecuador. Carmen, muy acertada la apreciación de la falta de atención de síntomas o enfermedades que no sean COVID en esta pandemia. Beba, para Carlos y todos, en mi experiencia como psicoterapeuta en Esfera de ACE, Uruguay he tenido experiencias de asistencia a adolescentes durante la pandemia vía telefónica o videollamada. Y lo dice SIC Domingo Crisul. Roberto, creo que Carlos puede pedirle, puede compartir pantalla, saludos Ecuador. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, si puede cerrarlo, por favor. Jorge, el distanciamiento social, que debería decirse mejor distanciamiento físico, medida necesaria en esta etapa de confinamiento, rompe en gran medida con las estrategias terapéuticas tradicionales para problemas y trastornos de la salud en general y en particular la salud mental, relacionados con modalidades terapéuticas presenciales y grupales de adolescentes y de sus referentes socioafectivos. La telemedicina, videollamadas y el seguimiento telefónico son herramientas fundamentales para el seguimiento y monitoreo de los pacientes, así como para la interacción y trabajo de todo el equipo asistencial. Carmen plantea felicitaciones a la doctora Faraone. Jorge, para conocimiento general, acá en Ecuador, en septiembre del 19, se aprobó el uso de los derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos, permitiendo así la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis con un contenido inferior al 1% de THC, que tiene propiedades no recreativas. Carmen, muy acertado y cable a tierra la doctora Freites, involucrarnos en las realidades, las injusticias y las desigualdades, preguntar y cuestionar y pensar. Luciano, existe una sobreexigencia en los ámbitos de educación formal en cuanto a niños, niñas y adolescentes que cumplan con las tareas de la enseñanza virtual. Y por aquí acabamos también las consultas. Hay de todo. Bueno, si alguien quiere dar alguna reflexión más, creo que tenemos unos minutitos más. Algo de las preguntas, de lo que se habló. Una cosita que me parece también importante, el rol de los medios de comunicación, ¿no? No sé en otros países de América Latina. En Argentina ha sido vergonzoso porque en realidad han aportado más a la confusión, al malestar, a la desinformación, incluso con medidas que han puesto en riesgo las cuestiones de cuidado, ¿no? Estimulando, digamos, salir a la calle en los momentos picos de pandemia. Me parece ahí algo tan potente como los medios masivos de comunicación, más allá de las redes sociales, como un llamado de atención también qué uso y cómo se ponen en juego estas cuestiones, ¿no? en un momento tan complejo.
Sí, totalmente. Y en ese sentido ¿Alguien más, también Susana, algunas cosas? iba a hacer un agregado a esto de cómo se ve la adolescencia, o las adolescencias y las juventudes, y cómo lo transmiten también eh, los medios de comunicación, porque por ejemplo, en un tiempo se los asociaba con la inseguridad en el país, y ahora sobre el peligro de la transmisión de la enfermedad. Entonces, durante toda la pandemia, la estigmatización a a la, a la adolescencia, a la etapa de la adolescencia y de la juventud, estuvo muy marcada. Entonces, no solo desinformando, sino también estigmatizando. Y creo que eso es algo a reflexionar y tratar como sociedad, cambiarlo, ¿no? Y algo que también surgió en el estudio que presentó Florencia, que es de varios países, es la estructura política del país. Cuando ella habla de Brasil, de lo posible y no posible en Brasil, me parece que es algo que tal vez ninguno lo retomó, pero es algo muy importante, ¿no? Lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Chile, Argentina con otro contexto tal vez. Digo, me parece que es interesante esto que Florencia puso al inicio con las tensiones en los gobiernos en algunos países autoritarios, ¿no? Y que hablaban de la pandemia de determinada manera, como la gripecina, y etcétera, etcétera, que llevó a un continente con muchas muertes, ¿no? Entonces me parece importante también, además de los medios de comunicación, que además estaban ligados a ese discurso, las propias identidades políticas, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Yo me permito retomar algo que salió por el Facebook que recién comentaba María, de qué lugar fue ocupando la escuela en este contexto, y un poco ya se nombró en términos de esta noción de contenido formal y cómo ha estado tal vez muy abocada a eso. Por ahí lo que nosotras hemos recuperado en los procesos de consulta a los chicos y a las chicas ha sido una continuidad en todos los países, la sensación de sobrecarga por parte de la escuela, y cómo esta modalidad virtual que casi que se trasladó de manera lineal de la presencialidad a la virtualidad, con muchísima carga horaria y mucho énfasis en el contenido específico, ¿no?, de la currícula. Bueno, también ha ido generando digamos, una sensación de angustia, depresión, y siendo un foco más que se suma, ¿no?, en este entramado, y por ahí problematizar, ¿no?, también desde el rol de ocupar la escuela. Ya lo nombraban las compañeras, ¿no?, ese modelo del siglo pasado que se sigue replicando, pero virtual, y de repente las referencias que tenemos de niños y niñas, de pasar 6 horas frente a la computadora, bueno, una locura para ellos, para ellas, y ha sido vivido como sobrecarga, generando todavía más angustia, ¿no? Bueno, y Excelente. retomo, es muy curioso porque en Brasil también lo otro que ha caracterizado, y lo otro que hemos estado mirando, es cómo en cuando la política se corre de esos lugares, ¿no?, empiezan las estrategias mucho más, en el caso de Brasil, de los estados, cada uno de los estados, que serían el equivalente a nuestras provincias en Argentina, han ido resolviendo, pero hacia adentro de cada estado, las escuelas, y entonces las escuelas privadas tenían una propuesta, las escuelas públicas otra totalmente distinta, y obviamente el componente de clase atravesando ese acceso o no a la educación de manera muy, muy presente.
Sí, buenos días, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, escúchame. Bueno, gracias. Sí, bueno, yo soy del Grupo de Ecuador y quería aclarar un poco esta pequeña encuesta que presentaron las chicas de Funidez. Respecto, ellas lo que plantearon es qué sustancias, como interrogante, qué sustancias utilizan para estudiar. Y obviamente ahí se desprende que de este grupo de sustancias está incluida la marihuana, que no es la medicinal, obviamente no es. Y hay un grupo de sustancias que son consideradas desde nuestra perspectiva como psicoestimulantes y obviamente predominando los psicoestimulantes mayores, porque en estudios previos lo que predominaba en, en el uso de los jóvenes para estudiar era más bien la cafeína, las bebidas llamadas energizantes, etcétera. Pero en esta pequeña encuesta que se hizo, se notó que el uso es mucho mayor en cuanto a medicamentos, a drogas, psicoestimulantes mayores, derivados de la anfetamina, que incluye el metilfenidato también. Entonces, es una preocupación. ¿Cómo obtienen? Porque muchos de ellos responden que lo obtienen libremente. Nosotros estamos preocupados pensando que podría, además de las recetas que lo hacen los profesionales de la salud acreditados para eso, porque obviamente en nuestro país también hay farmacovigilancia, controles y hay que prescribir con recetas específicas, pero estamos preocupados porque pueda existir tráfico, ¿no? Es decir, una forma no legal de que circule estos medicamentos. Y eso es lo que pretendemos verificar, es decir, hacer nuevas investigaciones y verificar y profundizar sobre este tema que nos ha preocupado. Es decir, un alto número de usos de psicoestimulantes y además prescritos o no, ¿no? Eso es lo que no podemos verificar exactamente. Entonces eso quería opinar sobre el trabajo de Ecuador. Gracias. María de los Ángeles tenía la mano levantada, Nelson, ¿sí le viste? O María, ¿querés decir algo más? No, quería decir lo mismo que el doctor Ernesto Martínez, quería un poquito aclarar la situación, pero ya lo dijo. Muchas gracias, doctor. Nelson, ¿estás? sí. Si me permite. Si no hay nadie más que quiera opinar, decir algo. Si me permite, no sé si se me escucha. Sí, sí. Ya, buenos días ante todo. Yo soy del Perú. Efectivamente les está escuchando diferentes apreciaciones y por ahí parten nuestros estudios y podamos dar algunas pautas ya más sólidas, pienso, con todos estos debates que estamos haciendo. Yo estaría indicando que es importante desde, vamos a decir, la niñez o de repente desde más, cuando son más pequeñitos, la confianza. Yo estoy viendo que la confianza falta bastante en los hogares donde el niño o la niña pueda tener confianza de decir sobre su sentir, sus puntos de vista, de repente su seguridad más que nada, entonces pueda compartir las vivencias y desde ahí yo estoy pensando que podríamos limitar este mal uso de los fármacos, ¿no? Que en general se van difundiendo y tal vez podamos lograr que esa niñez que tanto necesita de nosotros los profesionales, podamos encaminarlo a objetivos más conducentes y podamos, diremos, si vale el término, bloquear aquello que es lo negativo, lo nocivo, ¿no? Entonces yo estoy viendo desde ese punto de vista que nos está faltando en los grupos humanos la confianza real de todas las familias y en todos los hogares pertinentes, llámese de cualquier espacio que pudieran ser pudientes, no pudientes, etcétera. Esa sería mi participación. Gracias por escucharme. Gracias.
englobar y cerrar, pasar a la siguiente charla, siguiente módulo del día de hoy. Bueno, si no hay más charlas, vamos a por ahí adelantarnos. lo único que agregaría es seguir incentivando a que se hagan estudios de este tipo, que ayuden a repensar el problema de las infancias y las adolescencias, y las diversidades genéricas también, que no apareció acá y que en algún espacio también se hablaba de sexo y poder incorporar las diversidades genéricas. Me parece que eso hoy es muy importante como respeto a las identidades de los niños, niñas y adolescentes o niñes. Así que me parece que eso que no apareció tal vez tan transparentemente en las encuestas, me parece que hay que empezar a tenerlo en cuenta como respeto también de las identidades de ellas.